nuestros estudios la congresista Marisa Glave. Rosa María, continuamos. Bueno, ayer estuvo el congresista Ceballos y dijo varias cosas, ¿no? Él apostaba por regresar, porque todos regresen juntos, por la unidad, porque dijo, entre otras cosas, estas cosas burocráticas a mí del Congreso que a veces me dejan desconcertada, que lo importante era que estaban perdiendo 2 comisiones, las presidencias de 2 comisiones. ¿Ya? Esas cuotas, esos espacios de poder político, ¿no? Y, oiga, le dije, mire, la comisión de vivienda no es caracho que uno diga que bárbaro, ¿no? La comisión de vivienda de un pequeño congreso en un país del tercer mundo, pues no es que veas que bestia, que tal poder, ¿no? Entonces, no, pero para él le parecía muy importante. Y dijo que este problema no era un problema más que de protagonismo. Nada más. Y que, bueno, no lo dijo de esa forma, pero digamos lo voy a refrasear, que Marisa Glave quería ser protagonista, no la dejaban, entonces por eso se iba. Y faltaba a su mandato popular, ese era el tema, faltaba el compromiso con el pueblo. Mira, a mí me apena que Nando intente llevar esto a términos personales. Él sabe muy bien que el proceso que hemos vivido ha sido complicado. Sabe que somos 10 congresistas que hemos intentado por todos los medios tender puentes de diálogo. De hecho, los hemos intentado tender con él, no solamente con el señor Arana. Lo hemos intentado con él, con María Elena Foronda, lo hemos intentado con el congresista Lapa, con varios de los que siguen en la bancada del Frente Amplio, a quienes les hemos dicho de distinta manera que lo que nosotros queríamos, Rosa María, eran 3 cosas. La primera era que se suspendiera la toma de decisiones unilaterales. Y creo que eso es fundamental, porque no podíamos nosotros seguir avalando un conjunto de acciones y de posicionamientos que no habían sido ni siquiera consultados. Ellos dicen que no es verdad, que se han reunido siempre. No, eso no es cierto, Rosa María. Se suspendieron las reuniones de bancada desde diciembre del año pasado, simplemente se suspendieron hasta por lo menos marzo, y luego en este año, cuando hemos retomado, comillas, retomado el trabajo en la bancada, se suspendieron las reuniones abruptamente en abril, nos citaron a una reunión en mayo, y después suspendieron 2 meses más reuniones. Ahora, lo que yo sí sé, y probablemente él por eso está confundiendo, es que ellos sí se han reunido sostenidamente, y tienen todo el derecho del mundo. Una organización política tiene derecho a reunirse, no todos los frentes suponen reunión permanente de todas las organizaciones, pero ellos no pueden confundir, como de hecho lo han hecho, las reuniones de su organización, que es Tierra y Libertad, con una reunión ampliada del frente. Lo que han dicho que el problema es que la expulsión de Arce estaba plenamente justificada porque había llamado apologista del terrorismo a Marco Arana y a Eso Justiniano es falso total. Eso es falso total, él lo sabe perfectamente. Si uno revisa las declaraciones, no hay ninguna afirmación de ese tipo de parte del congresista Arce. Lo que han intentado hacer es un tema que tú, por ejemplo, estás explicando sobre el tema del Código Penal. Están pretendiendo implementar una especie de código de ética, en realidad un reglamento interno del grupo parlamentario, que tiene un mecanismo sancionador, Rosa María. Es como si hubieran aprobado un Código Penal de manera ilegal. Definieron un código penal sin la votación necesaria. Tú sabes, los códigos son leyes orgánicas, digamos, para ponernos en tu caso lo que pasa es que la jugada fue esta. Expulsaron a Arce, quedaron 19, 9 a 10 y hasta ganamos. Claro, esa es la síntesis de la manera hacia adelante. La maniobra. El tema es que la expulsión de Arce se da irregularmente e ilegalmente, porque se da después de aprobar ilegalmente un reglamento. Yo sé que eso suena burocratísimo y no quiero aburrir a los que nos están escuchando, por ese reglamento. Pero nosotros teníamos un reglamento unánime. Es como, digamos, imagínense los que nos están escuchando, tenemos reglas de juego. Perfecto. Nos ponemos de acuerdo y decidimos al inicio, listo, estas son. Y estaban. Y nos ponemos de acuerdo y estaban. Unánime. Ese era el reglamento. Muy bien. Luego viene el cambio en el Congreso, una nueva ley, una ley de cómo funcionan las bancadas en el Congreso, que es el reglamento interno del Congreso, que es diferente al de la bancada. Muy bien. Y en ese contexto se restringe la posibilidad de construcción de nuevos grupos parlamentarios. En ese momento, Rosa María, antes de que se aprobara la ley, las tensiones ya existían al interior de la bancada. Y mucha gente creía que nosotros, y nos recomendaron, de hecho, nos retiráramos y constituyéramos una bancada de una vez. ¿Para qué? Precisamente para tener nuestras comisiones, para tener nuestros asesores, para tener una oficina particular y tener pues los privilegios dentro del Parlamento. ¿Y qué hicimos nosotros? Confiamos. Tuvimos una reunión con ellos, donde además recuerdo perfectamente al señor Ceballos, a Nando Ceballos, para no confundirlo, porque Horacio Ceballos es un congresista del Nuevo Perú, donde les dijimos, miren, nuestra principal preocupación es que ustedes vayan a pretender expulsar a uno de nosotros usando algún tipo de artilegio en una mayoría ficcional. La veían venir. Sí,
Y entonces, ¿qué pasó? Tuvimos una reunión larga, difícil, y ahí llegamos a 2 acuerdos, Rosa María, de palabra. Yo voy a empezar, a mí una de las cosas que más me preocupa no es que se pierdan 2 comisiones o se pierda algún tipo de burocracia al interior del Parlamento. A mí lo que más me duele es que se pierde la confianza en la palabra. Y en esa reunión nos dieron la palabra, Rosa María, y tomamos un acuerdo unánime de, 1, no se expulsa a nadie, salvo que hayan 3/4 partes de la bancada de acuerdo. Perfecto. Es decir, 15. por lo menos 15. Perfecto. Si 15 están de acuerdo, quiere decir que el hecho es gravísimo. Lógico. Y que, por tanto, por lo menos 15 congresistas creen que a la persona a la que se le quiere sancionar se le tiene que quitar sus derechos en el Parlamento. Perfecto. Y la segunda es, creamos un grupo de trabajo para construir un nuevo reglamento para que en este contexto veamos cómo funcionamos en una lógica mínima de democracia interna. Se suspendieron las reuniones, nunca llamaron al grupo de trabajo, desapareció la posibilidad de tener cualquier tipo de conversación y de pronto, de la noche a la mañana, entre gallos y medias noches, nos llega un correo electrónico diciéndonos mañana a las 4 de la tarde se aprueba el reglamento interno. No nos mandaron una copia de ese supuesto reglamento. ¿Quién lo ha hecho? Cuando habíamos quedado en que esto iba a ser con un grupo de trabajo, mandamos una carta diciendo, oiga, a las 4 de la tarde la gente trabaja. Estamos en comisiones, los congresistas sí trabajan, algunos, no todos, pero hay algunos que sí trabajamos. Y a las 4 de la tarde solemos estar en alguna reunión de comisión o en alguna acción de fiscalización. Es un horario en el que el congresista está literalmente abocado a su función de representación, fiscalización y legislación. Bueno, hicieron abruptamente esa reunión, sin nosotros, ni siquiera tuvieron 10 presentes, porque la señora Foronda estuvo en una reunión entre las 4 de la tarde y las 5 de la tarde, filmada por el Parlamento, así que no pudo estar, e inscriben un reglamento ilegal que permite la expulsión de cualquiera sin votación calificada, con lo cual rompieron lo único que habíamos pedido como condición para poder seguir trabajando juntos y con confianza mínima, y además un reglamento que ahí sí es el tema en el que estamos ahorita, y que sí quisiera contar un poco, que tiene que ver con que el Congreso y la mayoría fujimorista, por supuesto, que no piensa pues en el país ni en el funcionamiento del Parlamento, sino está pensando en cómo controlar a sus 73, que ya no son 73, sino que son 71, aprobó aceleradamente una norma que tiene una tonelada de vacíos, Rosa María. Sí. Tonelada de vacíos, porque claro, su rollo, porque claro, en el país el floro, ¿no es cierto?, el discurso, suena bonito y con eso se gana. Y se dice, esto es una ley contra el transfugismo. Mentira, no es una ley contra el transfugismo, es una ley mordaza. ¿Para qué? Para controlar a las minorías, para evitar el disenso, para evitar el pluralismo. Ayer leía un artículo, por ejemplo, que decía que este reglamento del Congreso, ojo, que es el que impide la formación de grupos parlamentarios adicionales, es absolutamente inconstitucional. Decía, ¿saben por qué? Porque los congresistas no tienen mandato imperativo. Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? El congresista tiene que tener derecho a que su conciencia sea lo que mande. Es decir, si hay una votación, por ejemplo, sobre un tema que es un tema controvertido dentro de una bancada, de hecho han existido un montón, digamos, no sé, imaginemos que... El aborto, ya. El aborto. Pero es que nosotros sí tenemos posición sobre el aborto. O sea, pero imaginemos que el Frente Amplio no hubiera tenido en su programa el tema del aborto. O sí, nosotros tenemos consenso sobre el aborto terapéutico, claro, y tenemos consenso sobre el aborto en caso de violación. Es decir, el aborto simple. El aborto simple, listo. Yo presento un proyecto de ley que dice despenalización del aborto en todos sus sentidos. Listo, eso es una cosa que yo presento. Llegamos a un debate en el grupo, no hay un acuerdo previo y por tanto, imaginemos que 8-2 llegan a una votación. ¿Por qué los 2 que estarían, por ejemplo, a favor o en contra, tienen que ser obligados a votar de una manera o de otra? No se puede, porque hay libertad de conciencia. Y hay objeción en algunos casos de conciencia. Y entonces no se puede forzar la votación en un sentido o en otro, porque lo único que garantiza la Constitución es la libertad del congresista para reflexionar y responder. Ahora, en eso estamos de acuerdo, pero entonces, yo fui muy promotor en transparencia de que se establezca alguna norma que respete el voto. Es decir, si yo voté, acuérdense usted, una bancada como la que hizo PPK en el gobierno pasado, no sino en el gobierno pasado, llevó a 4 grupos políticos, llegaron al Congreso y cada uno se fue, bailó con su pañuelo. Pero votamos los electores por el partido aprista, por la izquierda, por ejemplo, insisto, Rosa María, ¿podrías entrar en una reflexión sobre cómo respetar el programa? Porque a mí sí me parece que tú podrías agarrar y, por ejemplo, decir, si yo hago un programa y en el programa yo digo, me comprometo a defender una reforma laboral para tener una ley general del trabajo que elimine los regímenes temporales, por ejemplo, y llega un proyecto de ley para los regímenes temporales, para que eliminemos los regímenes temporales, y yo voto en contra,
yo estoy traicionando el programa que yo prometí al electorado y por tanto sí debiera tener algún tipo de sanción. Porque no puedo yo haber sido electa para promover, por ejemplo, el matrimonio igualitario y luego llega el proyecto del matrimonio igualitario y voto en contra. Okay, es decir, hay cosas ahí con lo que yo estaría de acuerdo en sanción. Tendría que ser una ley antitránsfuga por programa, más no por agrupación política. Pero hay una cosa adicional, que es que en este caso tenemos que hacer una pausa. Prometo que Marisa Glave habla sin parar después, porque tú también hablas sin parar. Yo sé, pero tengo que guardar la garganta porque tengo otro programa. Entonces, cuando regresemos, Marisa habla todo. ¿Ya? Regresamos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesomnet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, me estaba contando algunos detalles de, vamos a llamarlo así, el reglamento Arana, ya, porque no fue aprobado por otro grupo. El reglamento Arana dice que el vocero decide quiénes son los miembros de comisiones. Oye, bien baja tu reglamento, ¿eh? Y claro, no hay a dónde quejarse, no hay a dónde protestar. Y no hay a dónde decir, oye, ¿sabes qué? Esto lo tenemos que someter pues a una deliberación. Ahora, es curioso, ¿no? Porque siendo la izquierda acusada siempre de ser de tan deliberativa y de demorarse tanto en tomar decisiones, porque justamente lo deliberan todo, en este caso Arana es una persona atípica, la izquierda peruana, porque toma las decisiones por sí solo, en su propio grupo, probablemente, pero él manda. No, mira, yo creo, tal vez no quiero caer en decir si él es o no es, o qué características tiene. La verdad, Rosa María, en fin, he intentado no hacerlo todo este tiempo y no lo voy a hacer ahora. Mi preocupación es, hoy en el Parlamento hay una ley, que es la que mandata el reglamento interno del Congreso, que está mal hecha y que tiene un conjunto de vacíos. Entre ellos, por ejemplo, cómo se regula el funcionamiento al interior de los grupos parlamentarios. Porque una regulación al interior de un grupo parlamentario no puede ir contra la Constitución y no puede ir contra la propia norma de ordenamiento del Congreso. Entonces, ahí hay un vacío de ley porque se genera una vulneración de los derechos de los congresistas. Ahora, usted es una persona inteligente, el señor Arana también. Yo me imagino que usted le explicó esto al señor Arana, el señor Arana tiene que entenderlo, no veo por qué no puede entender. Ahora, si no lo puede entender, sí, pues no pueden trabajar juntos, ¿no? Eso está clarísimo. Nosotros hemos intentado, más allá de solo con él, hablar con los otros colegas que estuvieron en la bancada, que están en la bancada del Frente Amplio, e intentamos de todas las maneras posibles decirles que no íbamos a aceptar la imposición y lo que queríamos era un grupo de diálogo para discutir reglas internas de funcionamiento que tuvieran 3 principios, Rosa María. El primero, tratar de construir consensos y cuando no existen, respetar el disenso. El disenso es fundamental en una democracia porque la gente tiene derecho a expresar su opinión siempre y cuando lo haga de manera responsable y lo haga también diciendo, bueno, yo tengo un disenso, no estoy de acuerdo, pero la mayoría de mi organización piensa tal cosa. En fin, el disenso es fundamental en la democracia. Lo segundo es que los posicionamientos por lo menos se hagan con elección democrática, es decir, votemos. Somos 20, votemos y necesitamos mayorías simples. Y la tercera cosa que se planteó es un criterio de proporcionalidad. ¿Para qué? Porque la representación también tiene que ser proporcional. No puede existir una organización que concentre la representación frente a las demás existentes en el frente. Esos eran los 3 principios que planteamos. No funcionó. Apelamos a la institucionalidad del Congreso y pusimos en evidencia el fujimorismo, porque no sabían cómo resolver esto. Porque su principal preocupación es que no les vaya a pasar a ellos. Es qué cosa va a pasar con una bancada de 70 tan compleja como la que tienen.
Y tuvimos, Rosa María, 2 meses paralizado el funcionamiento del Frente Amplio en el Congreso. Entre el 10 de mayo y el 10 de julio. Ellos tienen el mismo problema, el fujimorismo, porque tampoco tienen un reglamento conocido. Por lo menos Patricia Donaire lo pedía a gritos por Twitter. ¿Alguien me puede pasar una copia? Claro, que no pero lo conozco? es absolutamente ilegal. O sea, no puede ser que haya un congresista en una bancada que no tenga su reglamento interno de funcionamiento. Entonces, sobre todo con esta nueva ley, Claro, que te obliga. te pone a ti en una situación de vulnerabilidad Claro, y no sabes cómo defenderte. Antes no habían estos reglamentos internos de bancada. O no tenían el peso que tienen hoy. ¿no? Exactamente, no eran importantes, habían 3 o 4 reglas de consenso de cómo nos organizamos y ya está. Cuando nos reunimos, qué día es la reunión, pero no había más que eso, ¿no? Pero ahora son vitales. Lo más importante, Rosa María, y sí quiero decirle a quienes nos están escuchando, porque sé que hay mucha gente también dolida, fastidiada, que hubiera esperado que hiciéramos algo más, es que nosotros teníamos 2 opciones, Rosa María. Mantener la situación en la que estábamos, Status quo, que ¿no? ya era insostenible en 2 sentidos. Uno, insostenible internamente porque las relaciones se deterioran. Es como un... Detesto usar la figura del matrimonio porque soy de las personas que no creen en el matrimonio. Pero, Qué pena. No sabes lo rico. lo siento, yo que creo en la libertad. Pero, digamos, imagínate que no funciona la convivencia entre 2 personas. Sí, pues, hay que Mientras más tiempo mantienes esa convivencia de manera forzada, se deteriora aún más la Peor relación, todavía. porque se vuelve aún más agresiva, aún más intolerante, aún más demandante, y entonces incluso la animadversión que puedes generar sobre el otro es mucho más fuerte. O sea, la convivencia fuerza un conjunto de cosas todo se vuelve tóxico, mucho más así es. tóxica. Sí, sí. Y la segunda cosa, que es lo que realmente a nosotros nos motivó y que fue lo que terminamos decidiendo entre todos y en una decisión que ha sido difícil, porque yo sí quiero contarles que ha sido difícil, no ha sido fácil tomar esta decisión, es que estábamos absolutamente distraídos. Seguimos, yo espero con esto cerrar este capítulo Claro, y se acabó. solo te dedicabas porque a este yo tema. preferiría estar contigo comentando ahorita Keiko, por qué, por ejemplo, el señor Klimper no está en este momento siendo retirado del BCR. Discúlpenme, el BCR es un organismo de los pocos que tiene una ley que obliga a que sus funcionarios no respondan a un interés particular. En cualquier otro espacio del gobierno y del Estado, tú puedes ser militante, puedes ser secretario general, puedes representar un lobby incluso en particular y la ley no te lo prohíbe. Pero en el BCR sí, Rosa María. En el BCR te exigen Ahora, él neutralidad absoluta. Ahora él es Y el día de ayer... Él es secretario general del partido. Sí, pues, pero más allá de que tú seas secretario general, tú podrías tener licencia o lo que sea. Claro. Pero tú ayer has roto la ley del BCR, porque has ido a representar a una parte, a un partido con un interés particularísimo en una reunión con el Ahora, presidente. todos sabemos que él fue nombrado es por el increíble partido. que no estemos discutiendo eso. Bueno, es una discusión interesante y válida porque, digamos, es inédito, nunca ha pasado antes, entonces tendría que discutirse, pero el punto es que él es el secretario general del partido, 1, 2, que todos sabemos que fue nombrado al BCR por el fujimorismo en un nombramiento político, o sea, Sí, por supuesto, pero el que haya sido nombrado por el fujimorismo en un nombramiento político con la anuencia de otras bancadas, Así es, incluida la y bancada del del PPK, gobierno. y hay que decirlo ahí con claridad, eso no quiere decir que pueda violar la ley, Rosa María. ¿y tú crees que hay una Y manifiesta yo creo que ha violado la relación? ley. Ayer ha violado la ley. El señor no ha debido acompañar a la señora Keiko Fujimori. Ella ha debido ir o con su vocero, el señor Galarreta, o con el segundo secretario general de su organización, que si no me equivoco es el señor Torres, o con alguno otro representante de su partido político. Pero no puede ir con un director del BCR a representar un interés particular en una negociación con el presidente de la República. Ahora, no sabemos tampoco, ya yendo al tema de fondo, qué cosas se ha conversado, porque la verdad es que lo que han salido, y es como si yo te dijera, feliz Navidad para ti también. No, o sea, sí, pues, veo con optimismo el futuro. Queremos la reconstrucción, yo también la quiero. Queremos que el Perú se acelere, bueno, nos aceleramos todos. Entonces, Ahora eso hay una conversación. Yo voy a coincidir con Fernando Rospigliosi, que lo estuve escuchando antes de, acá, ¿no? Claro. Cuando llegué, en que yo creo que la señora Fujimori se ha visto forzada a pedir esta reunión por la actuación de su hermano ¿Qué? Fujimori, ¿no es cierto? Entonces, o sea, ¿tú crees que no mencionar el indulto es decirle a PPK, no lo indultes? mira, a ver, creo que el tema de fondo, no sé si es el indulto o no indulto, pero sí creo que ella se ha visto forzada. Ella está mostrando los límites de una acción con una fuerza tan grande como Fuerza Popular, que ante la ciudadanía se plantea como una intolerancia muy grande, que ha tenido una acción de persecución de muchos de los ministros.
En algunos casos, o sea, digamos, yo me río con lo de Vizcarra, pero lo de Vizcarra no es cierto que haya sido el fujimorismo, ojo, ahí lo de Vizcarra hemos sido otras fuerzas políticas quienes hemos puesto el grito en el cielo por el tema de la adenda. Sí. Después el fujimorismo eventualmente se sumó, No, pero los dejaron, pero discúlpame, en lo de Vizcarra los fujimoristas intentaron a verlos hacer ustedes, porque les hicieron el trabajo, ellos lo iban a hacer. bueno, pero dado yo creo ustedes que en iban a hacer ese el caso trabajo, era un caso y que era importante ustedes- hacerlo, y ustedes digamos, ¿no? votaron Pero a favor de que Torne se vaya también. obvio. El señor Torne se tenía que haber ido, una barbaridad. O sea, usted a mí sa- me parece que el señor Torne ha debido renunciar. Ustedes y el señor Torne sacado a ha dos hecho, ministros de la mano del fujimorismo. creo, el señor Vizcarra se fue solo y se fue por una irresponsabilidad de su viceministra Rosa María, porque el señor el señor Vizcarra nunca debió mentir. Y el señor Zavala tampoco debió mentir, y se los he dicho a ambos, porque ambos dijeron Que no que se habían- nadie del Ministerio de Transportes se había reunido con la señora Zavala, ni que habían hecho ningún Pero tipo de era- negociación. No me importa, Rosa María. Pero era obvio que ¿Para tenía qué que reunirse, mientes? pero es ¿Para abogada. qué mientes? Es la abogada de la ¿Para empresa. qué mientes? Sí, No sí. mientas, pues. Claro. No mientas, sal y di, me tengo que reunir, es la abogada, ¿cuál Claro. es el problema? Listo. Claro. Pero si tú mientes, mientes por escrito y después mientes en una interpelación, alguien te chapa la mentira. Y quien te chapó la mentira te dice, bueno, entonces, ¿para Bueno, qué mentir? pero entonces ustedes han porque sido- si tú bien, mientes, ustedes estás son una- diciendo, estás ahora- mostrando ahora, digamos, una actitud que la creo que izquierda- no, que que no la es coherente. izquierda Y en el sea- caso del señor sí. Torne, el señor Torne puso en peligro al señor PPK. No. Y si nosotros hubiéramos querido buscar tres pies al gato, hubiéramos terminado exigiendo entender qué cosa significaba el mandato del presidente en un audio como Bueno, ese. ¿por qué no lo denunciaron penalmente, pues? ¿Por qué no hay una denuncia penal contra él? Porque no hay delito, pues. No se trata de un delito, Rosa Ya, María. pues, pero perdóname, entonces- es que no se trata entonces solo de son los una delitos. bancada, mira, que la bancada de izquierda sea obstruccionista es No es- lo normal. No es un tema de obstruccionismo, Es lo y no normal. creo que la izquierda sea Siempre obstruccionista ha sido. normalmente. No, sí es lo normal, no, sí, no, que no. tú Sí, pregunta, sí, yo sí, sí, resuelvo sí. un montón de cosas en el Congreso Son- y en eso es- las comisiones. Ya sé, pero cosas Pero- ideológicamente afines, pero si no, no. Pero, digamos, Pero es, que es, sea pero es correcto, es pues, correcto, Rosa pues. María, perdóname, si yo veo ideológicamente, a mí me traen un proyecto de ley donde lo que me quieren decir es que quieren avanzar hacia la privatización de los terrenos comunales, me voy a oponer, obviamente, y lo voy a obstruir porque para eso me han elegido, Por eso. para que trate de combatir Entonces, ese que tipo de la izquierda modelo, sea ¿no? obstruccionista es lo normal. Lo raro es que la derecha sea obstruccionista. Eso es lo que ha pasado en este Congreso. Eso es lo raro. Y que, evidentemente, los votos de ustedes no suman, pero sumados a los del fujimorismo pueden vacar al presidente de la República. Ahora, Rosa María, yo ahora creo hay una que cosa hay una interesante. diferencia entre ser obstruccionista, y ahí voy a defender nuestro voto frente al tema de Torne, y otra cosa es cerrar los ojos ante una actitud clásica del Ministerio de Economía y Finanzas que hemos podido escuchar, ojo, con una ilegalidad mortal de quien grabó esos audios, y tenemos un problema serio del montesinismo que se revive en el país. Mire, que la y izquierda- que eso es que la izquierda problematiquísimo. quiera sacar al ministro de Economía es normal. Pero no es, pero creo que es importante en este caso, Es insisto, normal. más allá de lo de la izquierda que sea normal y que nos querramos bajar a todos los ministros de Economía, yo ahorita no me quiero bajar al señor Zavala, más allá de Que se las lo va- discrepancias que se lo tenga. va a querer bajar, Pero porque se baja uno y ya no se puede bajar a dos, cierran el Congreso. Pero Y que fuera el cosa, Zavala está congresista. pues encargado de Economía y No sé, Finanzas pero si ahorita. se bajan al ministro Pero- Zavala, se bajan al ministro Pero Zavala. en el pues. caso del señor Torne hay dos problemas, Rosa María. Uno, insisto, él sí ha incumplido mínimos códigos de funcionamiento adecuado entre qué cosa hace un ministro de Economía y Finanzas frente a una entidad como la Contraloría, y sobre todo promoviendo la inversión privada, que creo que es delicado y estamos en un momento dificilísimo. Necesitamos resolver qué cosa pasa con las inversiones privadas en el país. Ustedes son responsables de que no haya habido inversión privada en los últimos 6 meses. Nosotros. Sí. Yo creo que es Con el responsable. fujimorismo. Me da De la la impresión, mano del Rosa María, fujimorismo. que quienes son responsables son Ni la inversión pública, tecnocracia peruana, que ha permitido que pase Odebrecht como le ha dado la gana, con la corrupción como Sí, hemos pero ya- visto. eso ya terminó, con pues, no ha terminado, en pues, Rosa diciembre. María. Es que ese es el problema. Porque se cree que ha terminado cuando es parte de un sistema estructural en el Estado peruano, porque así funciona. Bueno, muy porque bien. así Entonces- se privatizó entonces, y así ha ido entonces funcionando. no va a haber inversión, pues. Pues lo que hay que garantizar es que haya una inversión pública de calidad, que hoy no hay. No, Y que debería existir, y no quieren hacerla. No, lo que pasa es que Ojo, ¿ah? hasta que, como no sea de la calidad que le gusta a la izquierda, entonces no, va a haber. No, Rosa María. Ahora, yo creo que lo que estamos- se trata es de mirar, abrir Ahora, los ojos lo y darnos bueno- cuenta que ya lo no bueno vamos es a que- aceptar ese nivel de Lo coimas bueno- que han existido lo bueno es que históricamente se en han el Perú. dividido. Entonces la construcción va a ser a medias, ¿no? Y probablemente, yo creo, si es que se presentara una vacancia, el grupo de Marco Arana sí votaría a favor de una vacancia presidencial, sin ningún problema. Y 10 más 71, son 81. 6 más los consiguen facilito, ¿ah? Con los del APRA nomás están al otro lado. Y el pastor Julio Rosas ya los vacaron al presidente. O sea, no es nada descabellado pensar que Marco Arana puede unirse con sus 10 votos al fujimorismo para vacar al presidente de la República.
Bueno, yo espero que en este momento no lo haga. Creo que sería un tema que habría que discutir. La verdad, no voy a ponerme a especular al respecto. No, porque usted estoy ya con está él. fuera. Pero bueno, yo espero que no lo hagan, más allá de que estemos fuera o no estemos fuera de esa bancada, así como espero que no lo haga Alianza para el Progreso, no lo haga Acción Popular, e incluso espero que el Partido Aprista, superando las diferencias que tenga, no caiga en un juego del fujimorismo que lo que pretendería hacer es un golpe más de una manera diferente, después del golpe de Estado del 92 a un golpe parlamentario. Y creo que frente a eso, más allá de las discrepancias, habría que, con las distintas fuerzas democráticas, pararnos frente y decir que eso no se va a permitir, ¿no? Creo Veremos. que eso es lo que se viene. Digamos, según nuestro amigo Fernando Ropiluzzi, lo que hemos visto es una tregua de medio año, pero que en agosto comienza de nuevo la bronca y comienzan a bajarse ministros de nuevo. Con el aplauso de la izquierda, eso hay que decirlo. Con el aplauso de la izquierda que está... Creo que lo aplaudiendo, más aplaudiendo. importante es que el señor PPK se dé cuenta que no puede seguir teniendo un gobierno de empresarios y que empiece a tener una cosa más de gestión pública. La verdad, ojalá. Y con eso ayudaría a que la gente no esté, perdóname Rosa María, porque si lo que tenemos es un ministro de Trabajo, que lo que no puede es ni siquiera es entrar al Consejo Nacional de Trabajo porque las reformas que pretende pasar las pasa directamente al Parlamento o aprueba decretos sin que hayan pasado por el Consejo. Y que tú tengas, que lo que más ha luchado toda la vida la CGTP es tener el Consejo Nacional de Trabajo, para tener un asiento de debate con el ministro de Trabajo. Si no va, ¿por qué es? Pues no puede ser pues el ministro que No tenemos, puede ¿no? ser, Eso es no una puede barbaridad. ser. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, vámonos a Ay. despedir ya, porque son las 9:06, en todo el Perú nos están escuchando y tenemos que cumplir los plazos, así que nos tenemos que ir y mañana veremos qué pasó. Ahora, no se entusiasmen con que hoy día el juez decida, porque el juez puede decidir mañana. ¿Ya? O pasado, ¿no? No o tiene un pasado. plazo tan cortito, sí. Este es el ministro de Censura. Ah, sí, eso sí. Jaime Saavedra. Eso sí, Yo voté en contra, ¿eh? ya, bueno, muy bien. Está, mandó ayer un tuit muy bonito, está en África, trabajando por la secundaria en África, y puso el ejemplo de una clase de 135 estudiantes en una sola clase. No es una anécdota, dice, esto es lo que está pasando en África y esto es lo que vamos a resolver. Pues me alegro. Me alegro por los africanos, pero mi problema es que ese ministro que era bueno, lo votaron también por unas computadoras que también había comprado el Congreso, de hecho sea de paso, y que por las cuales Luz Salgado no tuvo ni siquiera sanción. Yo diré con claridad que voté en contra de esa censura y lo dije públicamente además. Y creo que incluso hicimos un gesto importante porque salimos del Parlamento y no le permitimos a estos señores quedarnos ahí cuando hicieron eso. Bueno, por lo menos 3-0, 2-1. Ya. Nos vamos, nosotros nos reencontramos mañana. Adiós.